Una vez vista la introducción a Códices, que vimos las principales características, componentes, cómo colocar los elementos más sencillos como bandas y botones, vamos a ver ahora cómo vincularlos con el Códices o con el PLC virtual de Códices para controlar esos elementos, ya sea con visualizaciones o con los mismos elementos del Factory. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que ahora sí vamos a utilizar el PLC virtual como tal. Entonces hay que irnos a la barra de herramientas y buscar el que dice Códices Control Win. Si nos fijamos, está en detenido, está en stopped. Lo que tenemos que hacer es inicializar ese PLC. Podemos saber que está inicializado porque ya nos dice running y existen colorcitos que ya nos están diciendo que el PLC está funcionando. Voy a crear un nuevo proyecto estándar, y lo voy a crear en otra carpeta. Una vez que estamos aquí es importante seleccionar Control Win B3, que es el PLC que vamos a utilizar, el PLC virtual, y el diagrama de contactos. Una vez aquí, pues vamos a tener los programas o el árbol de proyectos con el que ya estamos familiarizados, y ahora vamos a cambiar un poco la dinámica. Hasta ahorita habíamos estado trabajando únicamente con variables locales, quiere decir que solamente se quedaban dentro del programa del PLC. Sin embargo, ahora vamos a comunicar el, el software con el Factory mediante el protocolo Modbus. Por lo tanto, ya no nos van a bastar las variables locales, vamos a tener que utilizar variables globales. Para ello nos vamos a ir al elemento de aplicación, vamos a agregar un objeto y vamos a agregar una lista de variables globales. Podemos cambiarle el nombre, podemos ponerle el prefijo que nosotros queramos para recordar que esas son variables globales. Yo la voy a dejar el que tiene por defecto para evitar confusiones. Una vez que ya se tiene creadas las variables globales, ahora ya no vamos a declarar las variables en el programa principal como lo habíamos estado haciendo anteriormente, sino que todas las variables las vamos a declarar en la tabla de globales. Entonces vamos a hacer un programa muy sencillo de arrancar una banda transportadora con un botón. Para ello, pues me voy a ir a nombre y voy a crear una variable que se llame botón y va a ser de tipo booleano. Voy a crear otra que se llame banda. Una vez que estamos aquí, tengo que compilar todo para que estas variables globales se almacenen ya dentro de los registros del códice. Es importante que cada que agreguemos variables globales estemos compilando para que esas variables se vayan mostrando en el paso que sigue. Entonces ahora que tengo ya mis variables creadas, me voy a ir a programa y voy a crear el programa de mi preferencia. En este caso, como quiero que un botón encienda una banda transportadora, voy a utilizar un contacto normalmente abierto y voy a utilizar una bobina. Ahora, para asignar los nombres, ahora sí les recomiendo que utilicen el asistente de tabla. Y en lugar de buscar las variables en la aplicación, en el programa principal, como estábamos acostumbrados, ahora vamos a utilizar las que dicen GBL o el nombre que le hayan puesto ustedes a la tabla de valores globales. Y aquí, si se fijan, están las dos variables que yo declaré. Entonces, aquí yo quiero que sea el botón. Y si nos fijamos, nos dice GBL punto y el botón, indicándonos que esta es una variable global. Voy a hacer lo mismo con la bobina y con la banda transportadora. Entonces ahora sí ya tengo mi programa listo. Doy compilar y me muestra que no hay errores. Hasta ahorita lo único que hemos hecho es declarar las variables y hacer nuestro programa. Sin embargo, todavía no hacemos la comunicación. Para ello, nos vamos a ir en aplicación, agregar un objeto y ahora voy a agregar, perdón, en dispositivo, voy a agregar un objeto, agregar el dispositivo y voy a seleccionar Ethernet IP. Quiere decir que lo que voy a hacer es agregarle a este PLC, a este dispositivo virtual, le voy a agregar un módulo de Ethernet IP. Voy a agregar el que dice adaptador Ethernet y Ethernet. Repito, le vamos a dar clic derecho en dispositivo, agregar el dispositivo
y voy a agregar un dispositivo Ethernet desde el menú Ethernet IP, adaptador Ethernet y Ethernet. Podríamos decir que lo que estamos haciendo aquí es darle una tarjeta de red a este dispositivo. Entonces, si nos fijamos en el árbol de proyectos, desde el dispositivo tengo todo lo que es mi programa principal y aparte tengo otro programa que es el que va a ser el de Ethernet. Entonces, ya tengo la comunicación Ethernet, ahora lo que voy a hacer es darle clic derecho en Ethernet, agregar el dispositivo y voy a agregar un Modbus de tipo esclavo, este que está aquí. Entonces voy a agregar el dispositivo y le doy cerrar. Entonces ahora sí ya lo que hice aquí fue crear o dotar las herramientas de Modbus TCP/IP a mi dispositivo de Ethernet que está dentro del PLC. Entonces ahora hay que configurar las variables. Ya tengo todo mi programa hecho, ya lo único que me falta es decirle qué variables voy a exportar en ese protocolo. Entonces voy a dar doble clic en Modbus TCP y me voy a ir a donde dice Modbus TCP Slave Device, asignación de entradas y salidas. Aquí voy a tener dos tablas. Las tablas de entradas, que son de 8 bits cada una de los registros. Si nos fijamos, si recordamos la nomenclatura que habíamos visto al principio, me está diciendo que aquí estoy direccionando a las entradas de tamaño Word tipo 0 y aquí serían las salidas de tamaño Word tipo 0. Entonces voy a tener que asignar las variables globales, asignarlos a estos registros de dirección para que puedan comunicarse. Me voy a ir primero a las entradas y aquí las entradas están divididas por 9 entradas de tipo Word y cada una dentro tiene 8 bits, por lo tanto tengo bastantes recursos que puedo utilizar. Entonces voy a abrir el menú de entradas, voy a abrir la primera parte de las entradas que sería el registro 0 y voy a colocar el botón en el bit 0 del canal 0. Entonces sería el 0.0. De hecho, si nos fijamos aquí nos está tachando 0.0. ¿Okay? Recuerden que si ponemos X es una palabra bit. Entonces si yo quisiera poner más entradas, pues aquí por ejemplo sería la entrada I 0.1, I 0.2, I 0.3 y así continuamente, ¿no? Esa sería si quiero de tipo bit. Si quiero de tipo Word o de tipo entero, pues ya tendría que utilizar todo el registro que no fuera este. Yo le recomiendo dejar el registro 0 para puras entradas booleanas y todos los demás registros para entradas de tipo numérico. Yo una vez que coloqué aquí mi entrada, me voy a ir a la salida y hago lo mismo. Busco el registro 0 y en el bit 0 de ese registro voy a colocar la banda transportadora. Una vez ahí, ya está todo listo. Voy a dar compilar. Observo que no hay errores. Y ahora es importante, ya no vamos a utilizar el modo de simulación, ya vamos a utilizar lo que es el modo de PLC, o sea, el PLC como tal. Entonces tengo que fijarme que el simulación no esté conectado y lo que voy a hacer es ponerlo en línea. Me dice que no hay una ruta de acceso, le voy a dar que sí. Y aquí me debe de aparecer el PLC que acabo de activar en la parte de abajo. En la parte de abajo tiene que estar aquí. En caso de que no le salga esta ventana, nada más hay que dar doble clic en buscar y lo tiene que encontrar, puesto que ya está encendido. Te selecciono doble clic aquí y le pongo en línea. Me dice que no hay aplicación, que se la quiero cargar y le voy a dar que sí. Muy bien, entonces si se fijan ya está conectado al PLC, el PLC ya está conectado en Ethernet y me faltaría nada más dar inicio. Entonces si nos fijamos aquí ya está haciendo la comunicación, me dice que el Modbus está activado y ahora lo que tengo que hacer es configurar el factorío para que reciba esos datos. Aquí ya es todo lo que tenemos que hacer. Es importante recalcar que cada vez que declaremos una variable hay que darla de alta tanto en la tabla de variables globales como en la tabla del Modbus en la posición en la que queramos que se encuentre. Entonces, voy a pasar a la otra ventana, la del factorío. Y lo que vamos a hacer aquí es crear una escena muy sencilla. Voy a crear una banda transportadora. Voy a poner una caja.
Y voy a colocar elementos de control como lo pueden ser un botón. Voy a hacer la misma escena. Y colocar un botón de inicio. Muy bien. Entonces ya tengo mi botón, ya tengo mi banda transportadora y les voy a cambiar el nombre de manera de identificarlo. Aquí le voy a poner banda transportadora. Yo lo que les recomiendo es poner el mismo nombre con la variable a la que van a relacionar. Si bien no tiene nada que ver, no importa si tienen nombres diferentes. Y es muy útil cuando ya tienen muchos elementos y los quieren vincular, pues tener un nombre parecido al que tienen en el programa de Codesys. Por ejemplo, voy a desactivar los sensores, digo los actuadores, para únicamente quedarme con el sensor. Y voy a dar aquí botón. Entonces ya tengo lista mi escena, ya tengo la banda transportadora, tengo una caja que voy a llevar de un punto A a un punto B y tengo mi tablero de control. Ahora sí tengo que establecer en qué ruta va a estar, o sea, a quién lo voy a dirigir. Para eso me voy a ir a la parte inferior, aquí donde dice ninguno, y voy a seleccionar TCP Client, Modbus TCP IP cliente. Si nos fijamos aquí tienen otro tipo de controladores con los que pues, se puede vincular. También se puede vincular con el logo, con el S7200 o con el simulador del TIA-Porta. Sin embargo, ahorita nosotros vamos a utilizar el Modbus TCP/IP en modo cliente. Y se nos va a abrir este cuadrito que va a ser nuestro PLC. Las entradas de tipo bit, las salidas de tipo bit y registros de palabra Word, ¿no? Que vamos a utilizar para entradas y salidas de índole analógica. Si observamos en la parte izquierda y en la parte derecha están todas las variables que yo puedo asignar. En este caso las que dicen factory IO son variables que me van a permitir controlar el flujo del programa en la simulación. Si yo quiero que la simulación se pause desde el PLC lo puedo lograr. En este caso nada más lo que voy a hacer es relacionar el botón con el registro 00, que es el que yo declaré en el codesys, y con la entrada 00, que sería la banda transportadora, ¿no? Entonces en este caso ya tendría yo vinculado mis, mis dispositivos. Lo que tengo que hacer ahora es irme a configuración, y esto es muy importante que lo hagan porque si no lo hacen se les van a solapar los registros. Vamos a poner aquí un 1 y aquí un 1. ¿Por qué hago esto? Recordemos que nosotros en la parte del códice utilizamos el registro 0. Estamos utilizando la palabra 0. ¿Sí? Entonces, si yo no coloco esto, lo que voy a hacer es solapar las variables analógicas con las variables digitales. Entonces, ya con eso me aseguro de que no se van a solapar. Y voy a dar en autoconexión. ¿Para qué? Para que en caso de que exista un error en la comunicación, el mismo programa pueda reconectarse. Entonces, si yo hago esto, nos fijamos que ya aparece que hay conexión entre el factory IO y entre el códice. ¿Sí? Cuando me aparece esta palomita quiere decir que existe conexión, que existe flujo de datos. Entonces me voy a ir para acá y me voy a regresar a mi simulación y voy a dar correr. Entonces, si nos fijamos, ahí está ya corriendo la simulación. Me marca que mis PLCs están comunicados y voy a comprobar el funcionamiento del programa. Si nos fijamos, si yo doy clic en el botón, la banda transportadora se activa y si yo suelto, la banda transportadora deja de presionarse. También podemos ver en tiempo real cómo varían también las variables del códice. Si yo presiono el botón, observen que se enciende también acá y podemos ver el valor de las variables dentro de la tabla. Entonces, de esta manera nosotros lo que podemos hacer son procesos en los que no únicamente vemos pues las visualizaciones, podemos ver cosas moviéndose y cómo se comportarían aproximadamente en la realidad. Sí es algo tedioso al principio, pero lo que pueden hacer, o lo yo les recomiendo, es dejar una plantilla en blanco con todos estos elementos ya creados para que únicamente la vayan copiando y se estén brincando los pasos de crear la tabla de valores globales y la parte de letra. Ya lo único que tendrían que hacer sería declarar las variables y vincularlas.